Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Un saludo muy cordial y reconozco que el problema de la generación de empleo no es un problema estrictamente suyo, así que le agradezco que nos esté acompañando hoy aquí. Me parece que comienzo por el final, simplemente para que no se me vaya a olvidar. Usted ha hablado mucho del proyecto de formación dual. Sí, señora. Según las actas que aquí hay en la Asamblea Legislativa, la ministra de Educación ha pedido un texto sustitutivo y se opone a la rectoría que usted solicitó que estuviera en el INAH. Nada más se lo digo porque es importante que lo tome en cuenta. En segundo lugar, y relacionando un poquito con su exposición, señor ministro, sobre el tema del desempleo. Yo creo que usted y yo sabemos que el asunto del desempleo es un tema de tendencias. Y lo cierto es que cuando terminó la administración Chinchilla, la tendencia era hacia el alza en el empleo, en la generación de empleo. En la administración Chinchilla se crearon casi 150,000 puestos de trabajo, 37,200 por año, y los ocupados pasaron de 1,900,000 a 2,056,000 más o menos. Entonces, el tema de las encuestas, usted y yo sabemos que tienen que ver mucho con cuánta población salió a buscar trabajo, etcétera. Así es que yo preferiría que habláramos de personas, de números. Y siendo que terminada la administración Chinchilla, la generación de empleo iba al alza, pues es realmente preocupante que durante los últimos meses alrededor de 25,000 personas hayan perdido su trabajo. Entonces quería hacer esa aclaración, sobre todo porque, como usted mismo lo reconoce, durante el periodo 2008 y posteriormente la administración Chinchilla, se vivió un entorno muy poco favorable, un entorno de crisis post-crisis del 2008, que fue la peor de después del 29, mientras que hoy día, por dicha, porque todos queremos que la situación sea mejor, estamos en un entorno internacional muy favorable, con precios de petróleo bajos, con una economía norteamericana recuperándose, en nuestro principal mercado de exportación. Así es que esa tendencia, señor ministro, sin duda alguna viene a la baja, y eso es lo que creo que es lo correcto que hay que señalar. Pero dicho esto, y retomando un poco lo que usted señalaba, yo coincido con usted en que lo más importante son las condiciones de trabajo, las condiciones del trabajador. Y en ese sentido me preocupa un poco, señor ministro, que la campaña de salarios mínimos, que como usted sabe fue muy exitosa durante la administración anterior, se esté mermando. Yo esperaría que se retome con toda su fortaleza esa campaña. Y quisiera ahora hacerle algunas preguntas, porque me parece que el problema que tenemos, y en estos 10 meses el principal problema que hemos tenido, es la cantidad de señales confusas que el gobierno le está dando a la población y que evidentemente tienden a generar un ambiente de desconfianza que ya ha sido manifestado no por nosotros, sino por la población y sobre todo el empresariado. En ese sentido, quisiera hacerle varias preguntas, señor ministro. La primera es la siguiente: inmediatamente después de que se levantó el veto al procesal laboral, su ministerio emitió un decreto que prácticamente coincide desde sus considerandos hasta su decisión en la tesis que sostenía el Partido de Liberación Nacional de que no debe haber huelga en los servicios esenciales.
Sin embargo, se hizo por decreto, se dijo que se iba a corregir por ley, nunca se hizo. Mi pregunta es, señor ministro, ¿usted está de acuerdo o no está, o el gobierno más bien? Yo sé cuál es su posición. ¿El gobierno está de acuerdo o no está de acuerdo con las huelgas en los servicios esenciales? Ok, previo a contestarle, no quiero dejar pasar por alto su comentario con respecto a la campaña de salarios mínimos. No, nosotros seguimos teniendo la fiscalización en materia de salarios mínimos como un tema central. Lo único, doña Sandra, usted coincidirá conmigo, hubo un momento, digamos, de su gestión en que tomó fuerza esa campaña, que yo felicité, incluso se lo dije personalmente en algún momento. Se disponía también del acompañamiento de algún programa de cooperación, de manera que podía haber un poquito más de recursos. Nosotros ahora obviamente estamos trabajando con nuestros propios recursos y tenemos en esta nueva modalidad que mencioné, en este cambio de gestión, digamos, de manera que en vez de atender establecimientos, atendamos una cobertura, un número de trabajadores, el tema de los salarios mínimos como un tema central. Lo que pasa es que hemos organizado lo que llamamos la campaña de trabajo decente, ¿verdad?, que está dentro del contexto del programa de trabajo decente que usted conoce muy bien, y entonces hemos incluido algunos otros temas como tiene que ver con jornadas prohibidas o el tema del trabajo infantil o la discriminación por género, como tópicos también a atender en esas visitas. Pero quiero decirles que no hemos perdido de modo alguno el enfoque en este tema de los salarios mínimos. Somos absolutamente conscientes del impacto que tienen por sí mismos en la reducción de la pobreza. En segundo lugar, hemos armado una comisión de trabajo de la semana pasada para acá para aclarar tal vez un poquito enfoque desde la perspectiva del Ministerio de Educación, ¿verdad?, con respecto al proyecto de formación dual, de manera que alguna duda que podía haber existido desde el Ministerio de Educación con respecto a su participación en el proyecto se aclare. En eso estamos, y seguir adelante con esa iniciativa, de manera que podamos sacar el tema de la formación dual. Y para atender su pregunta, se abre un periodo de 18 meses levantado el veto. Lo que quisimos con ese decreto fue dejar muy claro en el contexto, digamos, de la discusión que se abrió con respecto al tema de las huelgas en los servicios públicos, que obviamente nosotros creemos que tiene que aplicarse la legislación vigente que prohíbe las huelgas en los servicios públicos esenciales, a pesar de que se hacen, ¿verdad?, y fue lo que motivó la revisión que se hizo, a pesar de que se hacen, y se estableció unos lineamientos y unas directrices a los jerarcas de las instituciones y las instituciones en ese espíritu, en ese periodo. En el entretanto, pues, en la dinámica propia de esta asamblea, si se considera y es viable políticamente alguna reforma al texto que ya se aprobó, pues se pudiera hacer. Pero el espíritu del Ejecutivo, es decir, lo que recoge el decreto es, la posición del Ejecutivo es, durante este periodo de 18 meses que sigue vigente la legislación que establece una prohibición en las huelgas en los servicios públicos en general, incluso establecer un procedimiento para garantizar la continuidad de los servicios, que es el tema central para nosotros, garantizar que los servicios públicos se mantengan y se continúen y no se afecte al ciudadano y al usuario de esos servicios. Esa fue, digamos, la intencionalidad de ese decreto al que usted hace referencia. Correcto, señor ministro. La intención de ese decreto precisamente era resguardar los servicios públicos esenciales. Entiendo entonces que el gobierno está coincidiendo con la tesis del Partido de Liberación Nacional de que los servicios públicos esenciales deben resguardarse y debe prohibirse la huelga en esos servicios. Estamos coincidiendo con el espíritu de la ley vigente que los prohíbe y desde luego que estamos aceptando que si no hay ninguna modificación por parte de esta Asamblea Legislativa, a partir de los 18 meses cuando entre en vigencia la ley, esperamos que salve los obstáculos judiciales que tienen en estos momentos, entonces tendríamos una situación diferente como lo prevé la ley, estableciendo los procedimientos que esa ley establece.
Gracias, ministro. La verdad no me queda clara y más bien tiendo a pensar que el gobierno está, especialmente, y supongo que después de lo de Habdeba, estará empezando a coincidir con que el tema de los servicios públicos esenciales no podía dejarse a la libre como sucedió con el veto. Pero paso, y eso es parte, señor ministro, con todo el respeto, de esas contradicciones que yo creo que nos están afectando tanto. Paso a otro tema, señor ministro, y es el que tiene que ver con las compras públicas. Yo sé que no es su campo, pero siendo un campo tan importante en materia de generación de empleo, durante 9 meses, 8 meses, hubo una confusión entre el ministro de Hacienda, la ministra de Ciencia y Tecnología. Se pasaba por una parte, se hablaba de Merlín, se hablaba de Comprarred, gobierno digital pasaba de un lugar para otro, y finalmente hace unos meses, y eso crea una gran incertidumbre sin duda alguna, finalmente hace unos días sale el ministro de Hacienda y vicepresidente de la República señalando que hay un nuevo sistema de compras públicas, pero inmediatamente después la ministra de Ciencia y Tecnología, rectora de ese sector, sale y dice que lo único que se hizo fue un cambio de nombre y que no se hicieron estudios técnicos. ¿Qué dice usted de eso, señor ministro? Bueno, es un proceso que se siguió en el Ejecutivo con respecto a resolver con cuál de los dos sistemas se seguía. Me parece que se tomó la decisión más razonable dentro de las circunstancias posibles. De modo que me parece que el objetivo del Ejecutivo, que es mantener desde luego el principio de transparencia, que es en todos los sistemas de compras, hacerlas más eficientes, más efectivas, se está garantizando con el procedimiento que se definió. Sí, señor ministro, pero ¿estará usted de acuerdo conmigo en que pasaron 7, 8 meses en donde, a pesar de que había un sistema en el cual ya el 80% de las instituciones del sector del gobierno central estaban trabajando, y aquí no se trata de defender un sistema a otro, se trata de esa incertidumbre a la que yo me refiero, que es lo que nos preocupa, se tardara tanto tiempo, y cuando finalmente las cosas se cambian, la ministra dice que no se hicieron estudios técnicos y que además fue solamente un cambio de nombre. Aquí tengo las declaraciones de la ministra. Entonces, vuelvo al tema, señor ministro, de ese tipo de contradicciones que hacen tanto daño. Pero continúo con el tema de las contradicciones y voy al tema del presupuesto. Yo quisiera saber cuál es su opinión, señor ministro, de un presupuesto un 19% más alto. Perdón, ¿es conmigo? Sí, anda, sus 8 minutos se agotaron. Disculpe, será en otra oportunidad, señor ministro. Nada más permítame concluir señalando nuevamente que yo sé que no es su responsabilidad todo esto, pero que es indudable que esa cantidad de contradicciones está creando un clima muy desfavorable en el país. Gracias.